Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Buenos días, profe. Vamos a dar Buenos unos días. minutos. Buenos días, gracias. Vamos a dar unos minutos para que se acaben de conectar. Y ahorita continuamos con iniciamos con nuestra sesión, perdón. Buenos días, profe. Buenos días, Ixtli. Buenos días, ahí en el chat también los que están saludando. Buenos días a todos. Gracias. Vamos a iniciar, muchachos, para aprovechar el tiempo de esta sesión. Tenemos por terminar un ejercicio y tenemos otro pendiente para el día de hoy. A ver si nos da tiempo a terminar los dos. Muchachos, antes de iniciar, ¿alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que quieran compartir con el grupo? Perdón, ¿no? Ahí ya está programado los ejercicios al respecto de este tema. Les recuerdo que la próxima semana estaremos aplicando el día lunes la primera parte de la segunda evaluación parcial. Y en los temas que empezamos a ver desde este parcial fue, si no mal me acuerdo, energía potencial eléctrico, flujo eléctrico, capacitancia y circuitos de capacitores. Los primeros temas estarán el lunes. Se los voy a poner por escrito. Ahorita para no perder tiempo, se los voy a poner por escrito para que tengan ahí la referencia de qué es lo que hay que preparar para el día lunes. Y esto de los circuitos de capacitores lo estaremos aplicando el día viernes próximo en esta misma sesión. Y con eso estaríamos cerrando nuestra segunda evaluación parcial. Muchachos, ¿alguna otra vez pregunta, duda, comentario, pregunta? ¿Cuándo va a ser el primer examen? Es que no escuché bien. El día lunes, porque ya nada más tenemos lunes y viernes clase. Martes y miércoles son días feriados, o sea, son días inhábiles. Y el jueves no nos vemos, entonces nada más tenemos los 2 días que vamos a aplicar examen. Lunes la primera parte, viernes la segunda parte. ¿Está bien? ¿Qué se va a ver? Así como habíamos platicado. Entonces voy a compartir mi pantalla para vamos a seguir resolviendo este ejercicio en el que nos quedamos en la sesión pasada. Voy a rememorar rápidamente lo que habíamos hecho, porque pues vamos a retomar este ejercicio, en donde habíamos visto que cuando tenemos un circuito de capacitores de este tipo, pues lo que tenemos que hacer en primera instancia es identificar partes de este circuito que podamos decir que están efectivamente en serie o en paralelo. Y lo que hicimos primero al revisar este circuito es que identificamos que estos capacitores 2 y 4 formaban un circuito serie entre ellos, o estaban conectados en serie entre ellos, y por eso pudimos encontrar una capacitancia equivalente de estos dos, desde luego recordando que la capacitancia en un circuito serie resulta de la inversa de la suma de las inversas, y de esa manera determinamos una capacitancia equivalente para estas 2 y 4. Y una vez que lo hemos hecho, redibujamos nuestro circuito, y al redibujar nuestro circuito vemos que ahora podemos identificar que la capacitancia 3 o el capacitor 3 y esta nueva capacitancia equivalente de las 2 y la 4 se encuentran propiamente en paralelo. Y entonces podemos reducir esta capacitancia del 3 y del 2,4 en una sola, que sería la capacitancia 3,2,4, que en este caso, como están en paralelo, pues tendríamos que sumar esas capacitancias para encontrar su valor. Y eso fue lo que hicimos aquí. Y una vez que hicimos eso, muchachos, sustituimos este capacitor 3,2,4 por su equivalente, redibujamos el circuito y nos queda que tenemos ahora 3 capacitores, el 1, que no hemos operado con nada, el 3 y el 2 y el 4 que juntamos en uno solo, encontramos su capacitancia equivalente aquí, y el 5 que tampoco hemos operado con nada, pero al observar el circuito que nos queda aquí, resulta que es un circuito serie,
Y entonces lo que hacemos para resolverlo es nuevamente encontrar la inversa de la suma de las inversas y podemos ya encontrar la capacitancia total, que fue lo que hicimos aquí en la última parte, en el último circuito que dibujamos, un capacitor que tiene la capacitancia total del circuito y está aplicado el voltaje total. Con eso pudimos calcular sin ningún problema la carga total del circuito, que es esto que está aquí en morado. Y eso nos sirve porque eso ya nos va a permitir regresar a encontrar los demás valores. Cuando calculamos la carga total, ya al regresar al circuito anterior, vemos que estos tres capacitores están en serie y entonces podemos asegurar que la carga 1 del capacitor 1 es igual a la carga 324 del capacitor 324 y es igual a la carga del capacitor 5 porque los tres están en serie. Y una propiedad del circuito serie es que las cargas individuales de los capacitores son igual a la carga total, por eso podemos asegurar esto que está aquí en azul. Lo voy a resaltar ahorita para que lo recordemos. En este punto dijimos que las cargas son iguales en un circuito serie, entonces por eso pudimos hacer esta aseveración de que las cargas eran iguales en 1, 2, 3 y 4, porque eso es necesario para poder determinar estos voltajes, el voltaje 1, el 3, 2, 4 y el 5, que es lo que vamos a hacer a continuación. No, perdón, lo hicimos aquí abajo, perdón, ya. Calculamos el voltaje 1, considerando esa carga igual a la carga total. Calculamos el voltaje 5, considerando esa carga igual al voltaje total. Y calculamos el voltaje 3, 2, 4, que es el que está aquí colocado entre los terminales del voltaje de las del capacitores 3 y 2 y 4. Y en ese punto nos quedamos para seguir resolviendo. Entonces, adecué la lámina, me llevé estas imágenes a la siguiente lámina para poder seguir resolviendo ahí. Antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario hasta aquí? Díganme. No, ¿No? ¿No hay? Vale. Tomar eso como un no. Entonces, estamos aquí, muchachos, en que en este punto en el que veíamos que tenemos aquí arriba nuestro voltaje 324, que calculamos previamente en el paso anterior. Y este voltaje 324, al estar aplicado en estos puntos, al haber sido calculado en estos puntos, resulta que eso nos permite hacer esta consideración también, que si conocemos el voltaje 324, pues ya también conocemos el voltaje 3 y el voltaje 24. Y entonces aquí ya podemos poner el valor del voltaje 3 porque todos son iguales. El voltaje 3 en el capacitor 3 es igual al voltaje 2.4 y es igual al que calculamos para el 3.2.4. Entonces aquí tenemos 8.066 volts en este voltaje 3. 8.066 volts. Voy a poner aquí su valor ahorita para ver qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace falta. Y entonces lo que nos haría falta, muchachos, es calcular el voltaje 2 y el voltaje 4. Pero para eso tenemos que hacer aquí un diagrama que no está explícito, porque si recordamos, el capacitor 2.4, el capacitor 2 y el capacitor 4 estaban en serie. Y entonces eso es necesario recordarlo aquí porque de ahí vamos a poder determinar cuánto vale el voltaje 2 y cuánto vale el voltaje 4. Entonces aquí estaba, por ejemplo, el capacitor 2 y en serie con él estaba el capacitor 4. Y entonces este es el capacitor 2 y este es el capacitor 4. Y ahora lo que nos interesa para poder determinar los voltajes, pues es esto, ¿no? Primero, ¿qué nos interesa? A ver. Vamos a ver que si necesitáramos determinar cuánto vale el voltaje 2, muchachos, por definición, el voltaje 2 sería igual a la carga 2 entre la capacitancia 2. Ahorita no sabemos cuánto vale la carga 2,
sabemos cuánto vale el voltaje 2,4 y la capacitancia 2,4. Entonces tendríamos que calcular cuánto vale la carga 2,4. La carga 3, ok. Entonces aquí, muchachos, perdón, aquí ya me estoy yendo, me adelanté un poquito, esto es después. Vamos a resetearnos un poquito. Ya conocemos aquí los voltajes 1, 2, 3, 4. Sabemos que el voltaje 3 y el voltaje 2,4 son iguales y los dos son iguales a 0.866. Entonces, con eso, nosotros ya podemos calcular cuánto vale la carga que hay aquí en el capacitor 3 y cuánto vale la carga que hay aquí en el capacitor 2,4. Eso es lo que sigue. En este caso, lo que tenemos que calcular. Ahora sí. Muchachos, por definición, la carga 3, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo calculo la carga 3? Si recuerdo que la vaca me da queso y crema, la carga entonces es igual a El voltaje por la Capacitancia por el capacitancia. voltaje. La el capacitancia voltaje por la capacitancia. Entonces el voltaje 3 por la capacitancia 3. El voltaje 3, ya dijimos aquí, hicimos la consideración que el voltaje 3 es igual al 2,4, es de 8.066. 8.066 por la capacitancia 3, que dijimos que era de 30 microfaradios. Y eso me da como resultado la carga 3. ¿Cuánto es eso, muchachos? 8.066 por 30. 241.98. 241.98. Esa sería la carga 3. Y serían 98 microcoulombs, porque aquí está el micro que operamos, que no operamos, lo tenemos que pasar acá. Microcoulombs. Entonces, ya tenemos la carga 3. Y con eso, en este momento también podemos calcular cuánto vale la carga 1 y 2. Recordemos que ahí todavía el capacitor 1 y 2 está combinado. Y lo único que podemos calcular es cuánto vale la carga 1, 2. Que sería, por definición, el voltaje 1, 2 por la capacitancia 1, 2. El voltaje 1, 2 ya lo conocemos, aquí está. Pero no es 1, 2, es 2, 4. Lo que combinamos aquí fue el capacitor 2 y el 4, no el 1 y el 2. Entonces la carga 2, 4 es igual al voltaje 2, 4 por la capacitancia 2, 4. El voltaje 2, 4, muchachos, aquí lo tenemos arriba, es igual al 3, 8.066 volts, multiplicado por la capacitancia 2,4, esa la calculamos desde la anterior, la capacitancia 2,4 aquí está, es este de aquí arriba, es de 13.33 microfaradios, entonces es el valor que voy a poner aquí, 13.33 microfaradios, es el equivalente de la capacitancia 2,4. Multiplicado por 8.066 volts me da la carga 2,4. ¿Cuánto es esto? 107.51 microcoulombs. 7.51. 0.51 microcoulombs. Muy bien, gracias. Ahora sí, ya que tenemos la carga, entonces ahora sí, voy a recordar que el capacitor 2 y el capacitor 4 estaban conectados en serie. Es decir, aquí estaba el capacitor 2, más o menos estaba, y acá estaba el capacitor 4, pero estaban entre sí conectados en serie. Ahí se ve claramente que están en serie. Pero aquí lo importante ahorita que calculamos la carga 1, 2, digo la carga 2, 4, este es el capacitor 2. Y este es el capacitor 4. Y el conjunto de estos dos capacitores tiene una carga que acabamos de calcular en 207.51. Esa es la carga 2,4. Y entonces, esta carga 2,4, pues prácticamente tiene que ver con esta carga 2 en el capacitor 2 y con esta carga 4 en el capacitor 4. Necesitamos determinar estas cargas, muchachos. La pregunta es, si ya conocemos esta carga 2,4,
y sabemos que estos dos están en serie, ¿cómo son en la carga 2 y la carga 4 con respecto a esta carga 2, 4? Va a ser igual. Van a ser igual, entonces podemos aquí asegurar que la carga 2 es igual a la carga 4, y entonces que es igual a la carga 2, 4 que acabamos de calcular en 107.51 microcoulombs. Y entonces, pues ya podemos ir llenando aquí. A ver, la carga 2 y dijimos la carga 4 son iguales y son de 107.5 microcoulombs. Entonces, carga 2, 107.51 microcoulombs. La carga 4 de igual 107.51 microcoulombs. Y nos restaría calcular la carga 3, no, de hecho ya la calculamos, aquí está arriba. 241.98. .98 microcoulombs. Y entonces ya tenemos todas las cargas. Ya tenemos 3 de los voltajes. Lo único que nos resta determinar es cuánto vale el voltaje 2 y cuánto vale el voltaje 4. Bueno, para eso nos va a servir lo último que hicimos. Porque si ya conocemos cuánto vale el voltaje 2, bueno, vamos a ver, si queremos conocer el voltaje 2, necesitamos saber cuánto vale la carga 2 y dividirlo entre la capacitancia 2. En este punto ya sabemos cuánto vale la carga 2. ¿Cuánto es eso? 107.51. Ajá, 107.51 microcoulombs. Y la capacitancia 2 dijimos es de 20, ¿no? 20 microfaradios. ¿Cuánto es entonces 107.51 entre 20? Porque los micros se van a eliminar. 5.37. 5 punto, ¿qué, perdón? 5.37. 5.37, ok, 5.37 volts. Y el voltaje 2 y el voltaje 4 debe ser igual a la carga 4 entre la capacitancia 4. Por definición, recuerden que debe haber correspondencia, y entonces la carga 4, que es también igual a la carga 2, es de 107.51 microcoulombs. La capacitancia 4, que es de 40 microfaradios. Entonces, micros con micros se eliminan. 107.51 entre 40. Les queda 2.68. 2.68 volts. Y ya está, ya tenemos el voltaje 2 y el voltaje 4, que es lo único que nos faltaba para completar esto. El voltaje 2 en 5.37. 37 volts. Y el voltaje 4 en 2.68 volts. Y entonces, muchachos, si nos damos cuenta, se trata de ir pues identificando nuevamente, el proceso está marcado, ¿no? Ir, llegar hasta encontrar una capacitancia total y con eso una carga total, y empezar a regresar sobre el circuito para haciendo las consideraciones necesarias, dependiendo si están en serie o en paralelo, pues ir identificando los voltajes individuales o las cargas individuales o lo necesario para poder ir desagregando y encontrando los voltajes y cargas individuales. Ese es el proceso. 107.51, ok. Estaban dando el valor hace rato. Bien, entonces, muchachos, con eso estaríamos terminando este ejercicio y pues pasaríamos al siguiente para retomar un poquito y recordar y ejemplificar este procedimiento nuevamente en un circuito con una conformación un tanto diferente, pero el proceso es exactamente el mismo. Antes de pasar al siguiente ejercicio, ¿alguna duda, pregunta o comentario, muchachos? Muchachos y muchachas.
No, profe. ¿No? No, profe. Ok, vamos entonces a pasar al siguiente circuito. Aquí mismo lo tengo. Es este el caso. Tengo ahora un circuito igual con 5 capacitores, pero que tiene una conformación diferente. Tiene un voltaje total igual aquí. Vamos a suponer que fuera el mismo, de 50 volts. Y cada uno de estos capacitores, pues igual que en el caso anterior, tiene un valor. Por orden vamos a nombrarlos así. Este sería el capacitor 1, este sería el capacitor 2, este correspondería con el 3, este correspondería con el 4 y este con el 5. Y para hacer fácil recordar sus valores, vamos a decir que este es de 10 microfaradios, este es de 20 microfaradios y así sucesivamente. Y coincidan con su subíndice, este sería de 30 microfaradios, 40, y este sería de 50 microfaradios. Entonces, muchachos, recuerden que lo que sigue es que debemos de identificar partes de este circuito que estén en serie puramente o en paralelo. ¿Qué podemos identificar? De este circuito, muchachos, ¿qué podemos identificar? ¿Cuáles capacitores podríamos identificar que están en serie o en paralelo entre sí? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguna idea? 4 y El el 1 y 3. el 2 son paralelos. El 1 y el 2 son paralelos. ¿Algo más me decían del 4? El 4 y el 3. El 4 y el 3 también están en paralelo. Si observamos, si somos observadores, efectivamente, el 3 y el 4 también están en paralelo. ¿Podríamos resolver uno primero y el otro después, o uno después y el otro primero? Es indistinto. Lo bueno es que ya identificamos que hay dos paralelos. Vamos a calcular, por ejemplo, el primer paralelo, que es el del capacitor 1 y el 2. Como están en paralelo, ¿a qué son igual? ¿Cómo calculo su capacitancia? 1 sobre Sumándolos. Ajá, recuerden que están en paralelo. Entonces es sumando, como nos dijeron bien, por ahí había las dos opciones, pero es sumando. Cuando están en paralelo hay que sumar las capacitancias. Entonces sería el capacitor 1, la capacitancia 1 más la capacitancia 2. La capacitancia 1, dijimos, es de 10 microfaradios. La capacitancia 2 es de 20 microfaradios. Entonces la capacitancia 1,2 sería de 10 más 20, 30 microfaradios. ¿Sí? Muchachos, ¿dudas, preguntas con esto? No. ¿No? Ok. cuando son series se hace como una división, ¿no? Cuando están en serie es la inversa de las inversas, pero ahorita que están en paralelo es la suma. Ok. Entonces hay que recordar eso, o sea, cuál es la característica del circuito. En este caso son paralelo, es la suma. Si fuera en serie sería la inversa de las inversas, pero ahorita lo que hicimos fue reducir este capacitor, estos dos capacitores en uno solo, que es el capacitor 1, 2, y todavía nos quedan por aquí 3 y 4, que bien me dijeron que están en paralelo. Y es lo que vamos a hacer a continuación, a reducir 3 y 4. Pero antes redibujo para que no se me olvide que ya 1, 2 ya no existe. 1 y 2 ya no existe, sino están combinados en uno solo, que es capacitor 1, 2. Y aquí tengo el 3, y aquí tengo el 4, y aquí tengo el 5. Y entonces ahora sí vamos a reducir, porque ya identificaron bien que el capacitor 3 y el capacitor 4 también están en paralelo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo calculo la capacitancia equivalente de 3 y 4? ¿Cuánto vale capacitancia 3, 4? Que es el equivalente de esas dos. ¿O que será igual? Igual en suma, ¿no? Que Ajá. sería 30 más 40. Ajá, muy bien. Es la suma de la capacitancia 3 más la capacitancia 4, que serían efectivamente 30, que es la capacitancia del capacitor 3, 30 microfaradios, más 40, que sería la capacitancia del capacitor 4, 40 microfaradios. Y esto me daría 70 microfaradios. Y ese es el equivalente del capacitor 3, 4. Y cuando hago eso, muchachos, puedo finalmente redibujar mi circuito, porque ya no existe 3 y 4 por separado, sino que ahora ya se combinaron en un capacitor que se llama 3, 4. Aquí tenemos el capacitor 1, 2. Y aquí me va a quedar el 3, 4.
Y el 5 que no lo he tocado, pues ahí sigue. Entonces resulta que tengo ahora dos capacitores equivalentes, el 1, 2 aquí, el 1, 2, y aquí tengo el 3, 4, y aquí tengo el 5. Entonces, muchachos, la pregunta es, ¿cómo están interconectados estos tres capacitores? En serie. En En serie. serie. Y ya En no hay serie. otra conexión. Ya es la última conexión, o sea, ya no hay ya no hay más, es un circuito puramente serie. Entonces, aquí ya puedo calcular una capacitancia total de este circuito. ¿Cómo calculo esta capacitancia total si esos tres capacitores están en serie? ¿Qué será igual? La inversa. La inversa de la suma de los Es inversos. la suma Ajá. de las inversas. La inversa de la suma de las inversas será la inversa de la capacitancia 1, 2, más la inversa de la capacitancia 3, 4, Ujú. más la inversa de la capacitancia 5. Voy a hacer aquí abajo para no encimarme mucho. La capacitancia total entonces va a ser igual a la inversa de la capacitancia 1, 2 que dijimos arriba está, es 30 microfaradios. Expresado en faradios son 30 por 10 a la menos 6 faradios. Y a eso le vamos a sumar la inversa de la capacitancia 3, 4 que dijimos que son 70 microfaradios, es decir, 70 por 10 a la menos 6 faradios. Y a eso le vamos a sumar la capacitancia, el inverso, perdón, de la capacitancia 5, que es 1 sobre 50, ¿no? 50 por 10 a la menos 6 faradios, que es la capacitancia del capacitor 5, perdón. Y bueno, vamos a seguir resolviendo. La capacitancia total va a ser igual a 1 o la inversa de 30, muchachos. ¿Cuánto es 1 sobre 30? 0.03. A las 6. 0.03. Por 10 a la inversa de, la inversa de 10 a la menos 6 es 10 a la 6. Y la inversa de faradios es faradios a la menos 1. Ok. Más la inversa de 70, 1 entre 70. 0.014. 0.014. Ok. Nuevamente por 10 a la 6, porque es la inversa de 10 a la menos 6. Y faradios a la menos 1, que es la inversa de faradios. Y luego finalmente vamos a sumar con la inversa de 50. 0.02. 0.02. También por 10 a la 6, que es la inversa de 10 a la menos 6. Faradios a la menos 1. Ok. Entonces la capacitancia total, muchachos, va a ser igual a 1 entre, me dicen cuánto es la suma, 0.03, 0.014 y 0.02. 0. ¿Qué? 0.3, 0.4, 0.6, 0.64. Sí, maestro. 0.64 por 10 a la 6 faradios a la menos 1. Si me ayudan, ¿cuánto es la inversa de 0.064? 15.62. 15.62 o 625. 625. 15.625, ok. Por 10 a la menos 6. Y la inversa de faradios a la menos 1 son faradios. Y entonces estos son 15.625 microfaradios. Y esta es la capacitancia total del circuito. Entonces puedo redibujar mi circuito finalmente así, como un circuito que tiene solamente un capacitor que representa la capacitancia total, y que este capacitor está aquí con la capacitancia total que acabamos de calcular en 15.625. Esta es la capacitancia total de 15.625 microfaradios. Y bueno, esta está alimentado por un voltaje total, en este caso de 50 volts. Ya que estamos aquí, muchachos, en este punto, ¿qué podemos calcular? ¿Alguien se acuerda? El voltaje total. El voltaje total, de hecho, ya lo tenemos aquí. Es un dato.
La ¿Qué otra cosa? capacitancia total. La capacidad Ya total está. la acabamos de calcular. Lo Las que sigue cargas. entonces, la Las carga. cargas. En este caso, primero la carga total. Como ya tenemos voltaje total y capacitancia total, lo que podemos hacer es calcular la carga total. Y entonces la carga total, muchachos, como la calculamos, aquí va a ser igual. Igual a todas las cargas. Ajá, sí, pero ¿cómo la calculamos ahorita? Recuerden que la vaca me da queso y me da crema. Volts por la capacitancia. Ajá, que sería El el voltaje voltaje. sobre la capacitancia. El voltaje por la capacitancia. ¿Pero cuál? El voltaje total por la capacitancia total. El voltaje total es de 50 volts, es el que aplicamos al circuito, 50 volts. La capacitancia total es la que acabamos de calcular, de 15.625 microfaradios. Y si hacemos esta operación, muchachos, tenemos una carga total de, ¿cuánto? 781.25. 25. 781.25 micro, ¿qué? Esto es carga, Coulombs. Coulombs. microcoulombs, ¿ok? Es mi carga total, ya tenemos esta carga total. Muy bien, eso me permite, muchachos, empezar a regresar hacia arriba para seguir resolviendo mi circuito. De este punto en el que calculé la carga total, voy a regresar a este circuito y voy a ver que este circuito tiene una carga total que es la que acabamos de calcular. Esta carga total está en este circuito. En todo el circuito, de hecho. Pero recordemos que aquí el capacitor 1, 2 tiene su propia carga, 1, 2. El capacitor 3,4 tiene también su propia carga 3,4. Y el capacitor 5 tiene su propia carga 5. Pero si nos damos cuenta, estos tres capacitores, el 1, 2, el 3, 4 y el 5, están todos conectados en serie. Y la carga total ya la conocemos. Y tenemos que recordar, muchachos, una característica de este circuito serie. ¿Cómo es la carga total de un circuito serie en relación a las La cargas misma. individuales? ¿Mande? ¿Cuál es? La misma. Son la misma. Entonces, podemos asegurar de aquí. Me voy a llevar esta condición para acá para que lo veamos. De aquí vamos a poder asegurar que la carga total, más bien, que la carga, por ejemplo, la carga 1, 2 es igual a la carga 3, 4 y es igual a la carga 5 y es igual a la carga total del circuito que acabamos de calcular, y todas son iguales a 781.25. Una barra puro así de general. Su micrófono, por favor, muchachos, si no están participando, silencienlo. No está, no está. No está. Bueno, tendré que hacerlo yo, si no tienen cuidado. 781.25. Entonces, eso es importante porque eso me va a permitir calcular ahora los voltajes individuales, porque si ya conozco la carga y la capacitancia de 1, 2, puedo calcular aquí el voltaje de 1, 2 sin problema. Si ya conozco la carga de 3 y 4 y la capacitancia de 3 y 4, puedo calcular el voltaje de 3 y 4 sin problema. Y si ya conozco la carga 5 y la capacitancia 5, puedo calcular el voltaje 5 también sin problema. La pregunta es ahora, ¿cómo calculo este voltaje 1, 2, por ejemplo? ¿A qué es igual el voltaje 1, 2? La carga 1,2 sobre la capacitancia 1,2. Bien, gracias. La carga 1, 2 sobre la capacitancia 1, 2. La carga 1, 2, ya dijimos, aquí está arriba el valor, son 781.25 microcoulombs. La capacitancia 1, 2 es la que calculamos arriba en 30 microfaradios. Esto me da que el voltaje 1, 2 es ¿cuánto? Estos micros se van a eliminar. 781.25 entre 30. 26.04.
26.04. Ok, 26.04 volts. Ese es el voltaje 1.2. 26.04 volts. Y luego, de igual manera puedo calcular cuánto vale el voltaje 3.4 si divido la carga 3.4 entre la capacitancia 3.4. Y la carga 3.4 es igual a la 1.2, y es igual a la 5, y es igual a la carga total. Y entonces es 781.25 microcoulombs entre la carga 3.4, que quedamos que eran 70, ¿no? Recuerden la capacitancia 3.4, que eran 70 microfaradios. Los micros se van a eliminar, me quedan 781.25 entre 70, y eso me da 11.16 volts. 11.16. Sí. 11.16 volts, ok. Y entonces ya tengo el voltaje 1, perdón, el voltaje 3.4 y el voltaje 1.2. Incluso, bueno, por aquí podría calcular el voltaje 5, que es el otro que me falta. El voltaje 5 sería igual a la carga 5 entre la capacitancia 5. Y la carga 5 es igual a las otras, de 781.25 microcoulombs entre la capacitancia 5, que son 50 15.625. faradios. ¿Y esto me da cuánto, perdón? 15.625. 62 volts. 15.62. 625. Ok, ya nos sacamos. 625. 625 volts, ok. Ya está. Entonces, hasta aquí, muchachos, nos quedan 2 minutos en el reloj. Les voy a pedir que si termina la sesión y no me doy cuenta, nos reconectemos para terminar este ejercicio. Voy a poner en claro lo que tenemos hasta ahorita, porque ya calculamos la capacitancia total, ya calculamos la carga total, pero también necesitamos calcular todas las cargas individuales, es decir, la carga 1, la carga 2, la carga 3, la carga 4 y la carga 5. Y hasta ahorita, creo que no conocemos más que una. La capacitancia total, sí, bueno, pues también tenemos que calcular los voltajes, el voltaje 1, el voltaje 2, y así sucesivamente hasta el voltaje 5, el 3, el 4 y el 5. Y entonces, si vemos la capacitancia total, la calculamos en 15.625 microfaradios. 15.625 microfaradios. La carga total en 781.25 microcoulombs. Y esa fue la misma que calculamos para la carga 5, entonces ya podemos poner el valor de la carga 5 en 781.25. La carga 1, 2 y la 3, 4 están combinadas todavía, no las puedo, todavía no sé su valor, porque necesito determinar primero los voltajes, y el voltaje 5 es el único que conozco hasta ahorita de 26.04, no, de 15.625, el 5, 15.625. Me restaría determinar cuánto va el voltaje 1, 2 y el 3 y 4, que prácticamente ya los tengo, muchachos, pero tendríamos que clarificar un poquito esto. Lo vamos a hacer en los siguientes minutos. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No. ¿No? Voy a dejar de compartir esto un momento porque voy a adecuar la